Son de la gente que tú llegas al mirador a las 4 de la mañana y ya ellos vienen de regreso. Ya llevan 10. ¿Cuándo te apasionas por el running? Hablamos que comenzamos, bueno, nosotros comenzamos como club, poquito, pasito y demás. Y obviamente ustedes nos han dejado un buen legado, pero vamos a esos inicios. Él corre para él sentirse bien, para él gratificarse, él, no gratificar al público. Me encanta la analogía con la que enfocas el retorno de ese esfuerzo. Orquídea. Bueno. Señores, aquí se paran las aguas. Estoy feliz. Para mí, definitivamente que conozco de corredores, de gente que les apasiona el correr, de gente que viven para eso, pero como el talentazo que vamos a tener hoy, que es nuestro papá. Yo creo que es el papá de todos los que han corrido aquí. Para mí es un orgullo inmenso. Así es. Saber que hoy podamos a conversar, que vamos a conocer de esas hazañas que ha construido con el paso del tiempo y que no se para, Orquídea, pero no, pero definitivamente, Basilio. Son de la gente que tú llegas al mirador a las 4 de la mañana y ya ellos vienen de regreso. Ya llevan 10. Ya vienen de regreso. Y fresquecito. Yo digo que él es de lo que va contando la grama. Cuando se mira repollona nueva, porque ya conoce tanto, tiene ese mapeo del mirador que conoce todo lo nuevo que puede haber. Así es, definitivamente tú has dicho una gran verdad. Así es que, señores, bienvenidos una vez más a este Cultura Fit en Podcast. Hoy traemos un invitado especial, al que admiramos, al que amamos, al que vemos siempre correr. No mira a nadie, pero anda siempre en lo suyo. Él va al mirador a hacer lo propio. Así que, bienvenido, Rafael Cueto. Gracias por esa introducción, pero es que yo no veo sin los lentes, no es que yo no quiero mirar. Es que él no le da tiempo, tampoco ve a nadie. Pero gracias y para compartir con ustedes una historia de vida que es muy bonita, la verdad. Gracias, qué bueno. Tú sabes que comentábamos antes de abrir las cámaras de lo interesante que es el poder llevar esta conversación a las familias que quizás están sentadas o a alguien que esté sentado y que por alguna razón no se mueve a correr. Como también gente que nunca para de correr. Hablábamos de fuera del país, mucha gente en otros países corre y se va corriendo y no para hasta la tarde. Pues nosotros lo que queremos es eso, Cueto, crear esta comunidad, esta hermandad fuera del asfalto. No podemos retenernos. A veces nos paramos al final de cada corrida. Sin embargo, esta conversación muy poca gente la conoce. Y de aquí, pues, hemos querido llevar esto como club que hemos construido. Una familia de running que los integra a ustedes, los que sí realmente corren. Porque después somos un grupo de chonguitos que estamos haciendo el intento. Intentamos. La verdad que eso está en la historia también de todos. Nosotros yo empecé así mismo en un pequeño grupo, en una comunidad de corredores. Eso, así es que se inicia y es la mejor forma. Y permanecer. ¿Cuántos años ya tú tienes corriendo? Bueno, formalmente como maratonista yo arranqué por allá por el año 95, 1995. Anteriormente a eso, al vivir cerca del parque, pues subía un día que otro a correr, ya por tema de mantenerme físicamente en buenas condiciones. Pero bueno, ya en el 96 oficialmente puedo decir que como cuando empiezo a darle un poquito más de seriedad a la disciplina. O sea que él tiene 30 años corriendo, ¿eh? 30 años. Empecé a los 31 años. 30. Bueno, ya no saquen cuenta que se ve jovencito y está bien así y corre, señores, como cualquier águila. ¿Cómo es lo que corren? Lo que corren mucho, estos animales que corren. Que son ágiles corriendo. Un avestruz. Exactamente. O sea, corre sin parar. Entonces,
¿Cuándo te apasionas por el running? Hablamos que comenzamos, bueno, nosotros comenzamos como club, poquito, pasito y demás. Y obviamente ustedes nos han dejado un buen legado, pero vamos a esos inicios. Cuando tú decides correr, las razones que te llevan al parque y luego después cuando decides entrar como maratonista. Sí, fue más o menos igual, lo mismo. Había un grupo que ya se estaba formando de personas allí, me vieron un día, había un evento, me invitaron a participar. Yo no tenía ni idea de a lo que era, ¿verdad? Nunca había estado dentro del mundo de las carreras. Y bueno, pues participé en el evento. Fue un 21 kilómetros. Sí. 21K. O sea, sin nada así. Te invitaron y te fuiste a correr 21 kilómetros. 2 semanas me dieron. En 2 semanas, prepárate. Y entonces, porque yo corría, daba una vuelta en el parque. Vamos a decir, tú das una vuelta, si tú das una vuelta, tú puedes dar 2. El problema fue que la primera vuelta la di bien, pero la segunda fue todo un tema. Pero terminamos y lo hicimos bastante bien. No recuerdo exactamente, hice como 1 hora 30 y pico de minutos. Oye. Y entonces, de ahí, pues ya, pues ven el lunes para que siga y te practique con nosotros. Y por ahí arranca. Eso sirve de mucho, eso es motivante cuando tú ves a otros que hacen lo mismo que tú haces, definitivamente. Y bueno, ya después vienen otras motivaciones que son de índole personal, que ya cada uno sabrá cómo la maneja. Yo siempre he dicho que el deporte en sentido general, no solo el correr, te da algo en la vida que es satisfacciones frecuentes o vamos a decir, no retardadas, porque hay otras satisfacciones en la vida que tardan mucho para lograrse. Sí. Para tú tener la satisfacción de un título universitario, tienes que pasarte 4, muchos años. O ver un hijo nacer. Exacto. O lo que sea. Pues, en los deportes, en sentido general, pues tú puedes tener metas y conseguirlas, y eso te nutre la vida de muchas satisfacciones a corto plazo. Entonces, pues, por ahí fuimos buscando motivaciones, pero en ese sentido. Me encanta la analogía con la que enfocas el retorno de ese esfuerzo. Señores, yo hoy, para mí eso fue una sorpresa y la escucho y la valoro y te reconozco, porque saber que algo buscamos y que hay un retorno, pero qué tan rápido es. Quizás no es el físico de rebajar de una vez, pero lo que disfrutamos cuando terminamos de correr, la señores. Satisfacción no tiene precio. Eso no tiene precio. Exactamente. Eso es por ahí vamos. Entonces eso es como una compensación. Sí, como una droga que tú quieres más y quieres más, porque la cosa buena tú siempre quieres más. Exactamente. Entonces, pues eso, uno no necesita muchas cosas, o sea, la verdad. Después que uno está inmerso en eso, eso mismo te proporciona. No se corre por ganar, o al final nunca he corrido pensando en que voy a llegar en el primero o en el segundo o en el tercero. Corro por sentirme satisfecho cuando termine. Y el placer que me da eso, pues por ahí avanzamos y vamos avanzando. Y es más fácil hacer sacrificios, porque hay que hacerlos, definitivamente. Sí. Fíjate de lo que estamos hablando. Él corre para él sentirse bien, para él gratificarse, él, no gratificar al público. Eso es importante, ¿eh? Claro, eso es importante, o sea, él se siente bien con eso. Entonces, ¿qué diferencia tú has visto en la parte del atletismo dominicano desde que empezaste tú, hace 30 años, hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido los cambios? Incluso hasta la forma de la tecnología, hasta abismal. Sí, pero abismal. A mí me gusta cuando yo hablo con corredores de esta estirpe, me gusta siempre preguntarle. Pero viste, bloqueó la palabra de viejo. Los corredores viejos la obvió, tratando de no mencionarla muy bien. No, los corredores que realmente empezaron y que le dieron motivos a uno para uno seguir. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre esa época y la de ahora? Y si te sientes bien en esta o añoras la pasada.
Vamos a decir que en términos de... ahí se ve la diferencia en términos de cantidad, claro, ¿verdad? Es lo primero que tenemos. Claro. La cantidad de eventos como la cantidad de personas que están participando en los eventos. Eso definitivamente. En términos de calidad, pues es normal también que el volumen baja la calidad. Claro. O sea, antes era un grupo muy pequeño que corría, pues, y entonces pues había más calidad, vamos a decir, en términos del atletismo y del maratón, especialmente la carrera de larga distancia. Yo diría que como resultado de calidad, pues no hemos avanzado tanto. O sea, los tiempos que hacíamos que se hacían hace 20, 30 años son los mismos que se siguen haciendo, salvo décima o pequeños segundos en cualquier carrera de larga distancia. Y eso tiene su explicación también. Uno no puede ser muy crítico en ese sentido, pero las condiciones de nuestro país para la práctica de ese tipo de deporte pues son un poco... muy retadoras. No tenemos las alturas para entrenar en altura, que es una condición prácticamente sine qua non para el deporte de resistencia. Y la temperatura y el medio ambiente es un tema. Entonces, bueno, en términos de... Estamos contentos porque hemos visto que muchas personas se han integrado. Cuando al principio éramos 20, 25, después 100, 200, ya son miles. Entonces, bueno, hay una satisfacción de que uno puso un granito de arena quizás en motivar a mucha gente. Y eso está bien porque por lo menos se gana salud. Tú sabes que eso es importante, porque nosotros sí los vemos a ustedes, los que te vemos a ti, vemos a Cristina, vemos a una Julieta, mi amiga Julieta, peleona como ella sola, pero es buena, la queremos, Julieta. Sí. Y todos los demás que han estado son un referente para nosotros. Y el ver que eso que ustedes implantaron como valor cuando nadie corría, porque es que ustedes crearon la disciplina, o sea, son como los padres de la disciplina, y al que todos tenemos que ir a buscar cualquier asesoría. Ya hay muchos coaches, ya hay mucha gente que está haciendo y deshaciendo muchas cosas. Sin embargo, cuando lo vemos a ustedes, hay que decirle... Eso es un cambio en productividad también, o sea, es bueno para el deporte, o sea... cuando yo empecé no había relojes que me cogieran. Exacto, en el tiempo. De que la frecuencia cardíaca, o sea, eso era intuitivo. Yo sabía si iba sobre tu capacidad o no, eso se desarrollaba con la experiencia. Y muchas otras cosas, la misma alimentación, todos estos productos que ayudan a uno. Los geles no estaban en ese entonces. Empezaban ya a llegar, sí, a salir un par de marcas, pero tú sabes, era muy limitado. Primero el acceso y segundo, uno no estaba muy seguro de cuál iba a ser realmente beneficioso, cuál no. Y esa misma tecnología ha avanzado, porque cuando hablamos de 20, 25, 30 años en cualquier cosa es mucho por el desarrollo tecnológico, los tenis. Y entonces, bueno, pues definitivamente que el cambio se siente en términos por ejemplo, en mi caso, uno se llevaba de lo que podía leer en internet, esos corredores, sobre todo, que habían escrito algún libro, tenían una página web, el que tenía acceso a internet. El que tenía acceso, sí. Uno bajaba los programas, se llevaba de eso. Yo tuve la suerte de que tuve un amigo que era doctor deportivo, en paz esté, el doctor Reyes Corsino. Él me dio libros de entrenamiento deportivo para que yo aprendiera sobre el entrenamiento deportivo. Después pude conocer a Sandra Canucci, la esposa de Khalil Canucci, que fue campeón del mundo, que es dominicana de Santiago, y también ella me ayudó. O sea, pude hacer algunas cosas que en ese tiempo pues tuvieron gran valor. Ahora quizás con el ChatGPT y otra cosa, pues tú tienes respuestas más rápido y un poco más segura. Pero bueno, esa es la historia y así se va construyendo. Quiero pararme un poquito en la parte de la alimentación y en la parte de los geles.
¿qué ustedes tomaban en esa época cuando no había prácticamente absolutamente nada para ustedes hidratarse, para hacer el entrenamiento que ustedes comían en esa época? Y también va la pregunta, pero yo quiero antes de pasar para eso, Orquídea, si me lo permiten, vamos a enumerar el avance que hay. Tú mencionabas los tenis, mencionabas los geles, sí. Mencionabas el Garmin, la ropa se mencionaba. Deportiva, claro. ¿Qué otra cosa? El Harray. Exacto. En el reloj, exacto. Ya está en el reloj. ¿Qué otras cosas ha habido de tecnología? Básicamente eso, porque el deporte al final no es muy tecnológico, no es bicicleta, tú sabes. Exacto, eso es otra cosa. Entonces, no es como el ciclismo, pero también hay muchas cosas que se están integrando, como eso de manejar los vatios, la caloría. Exacto. Y en todos los deportes. Las pulsaciones. La salinidad, la zona, todo. Entonces a usted, nosotros mencionamos algunas de las cosas que ha venido incrementando y ha venido evolucionando desde los inicios del running hasta el tiempo presente. Si se nos quedó alguna, por favor, numérela aquí, dígala aquí abajo, porque necesitamos que todos estemos bien empapados de que como nació no es como está ahora. Los que antes corrían con ese rigor de corredores que tenían su estructura, su anatomía, era muy favorable y todo eso lo hacían desde... Bueno, los corredores se marcaban antes como era. Ser un corredor, canillú, siempre la cosa. Nosotros, los que echamos quichonguito, hemos aprovechado esta buena brecha y estamos haciendo de nuestro deporte, que es el running, un estilo de vida. Claro. Y eso ha sumado bastante. Entonces, mencioné aquí debajo ¿qué otra cosa nueva usted siente que ha venido cambiando y evolucionando el running? Así que vamos con la respuesta de Orquídea. No, y el maratón, algo bueno, no tiene niveles. O sea, yo le digo a la gente, no hay un maratón. Bueno, en Estados Unidos no. O sea, no es de alto nivel. No. Es bajo nivel o alto nivel o medio. No, el maratón está ahí y el nivel se lo da tu resultado. Claro. Exactamente. Bueno, si tú hiciste un buen performance, tú estás dentro de los mejores. Si no, pues está dentro del grupo del que común. Corrió. Y eso es bueno del deporte también, que estamos todos ahí buscando una satisfacción. Exacto. 30, 40, 50 mil personas. Y el que llega quizá último llega más contento que el que llegó primero. Qué bueno escuchar eso. Pero vete a la pregunta, antes que te emociones, Chonguita. No. Vamos a la respuesta del que ella va a contestar, a justificar que ya llegue en 6 y 7 horas. Ven, vamos para acá. Vamos a la respuesta. Ella le damos de la alimentación. Después guarda eso para que te des cantinazo ahí. Entonces te preguntaba, ¿con qué ustedes se hidrataban en esa época? Bueno, mira, agua, básicamente agua. Algunos le echaban algún electrolito, inventábamos con zapatillas de sal, carbonato, limón. Yo particularmente usaba miel, me gustaba, todavía al día de hoy uso miel en mis carreras largas, agua con miel. ¿Solo agua con miel? Sí, a veces. ¿Sin carbonato? No, agua con miel. A veces uso ya de estos gel, lo he empezado a usar algunos más modernos que son hidrosolubles. Tú sabes, esos gel de antes nunca lo pude usar. Sí, eso que eran como pastor. Eran pesados. Sí, eso nunca lo pude usar. Pero bueno, siempre le digo a la persona que como quiera, esas son cosas que no se puede abusar de ellas. Claro. No sabemos a ciencia cierta el efecto que van a tener en nuestro cuerpo. Así, no solo al corto plazo en la carrera, sino a largo plazo. Son sustancias químicas elaboradas, tú sabes, que se supone que mejoran el performance, pero lo que no se te dicen es que afecta, qué otra cosa afecta. Realmente para la mayoría de los casos tú no vas a necesitar nada, ¿tú entiendes? O sea, salvo alguna buena preparación, alguna buena alimentación, una buena carga de calorías el día antes de tu carrera y bueno, si tú sientes en algún momento debilidad, pues sí te puedes tomar algo. Yo no sé, hasta como te digo, un chocolate a veces es mejor y más seguro que algo químico. Pero bueno, cada cual va tomando y dejando. Lo que pasa es que cuando tú vienes a calentar, ya tú estás llegando a la meta. Cuando el cuerpo viene a calentar, ya tú vas por el kilómetro 30. Pues ya 15 se acaban como mujer. Entonces eso es un factor determinante del entrenamiento cuando se entrena y cuando el cuerpo también es
favorece a eso, porque no es lo mismo que salgamos a claro, correr. la cantidad de calorías que consume no cada persona varía según su grado de preparación y su peso. Exactamente. Entonces, hablando de maratones, porque ahí después que ya tú vienes con tu pregunta y tú con tu cosa a justificar tranquilo. ¿Cuál de los maratones, de todo lo que tú has hecho, me va a mencionar cuánto has hecho ya, cuántos maratones ya llevas en tu costilla o en tus piernas, tu pisada? Y de esos que tú has hecho, ¿cuál ha sido el más relevante que tú digas, mire, este maratón marcó mi vida? Bueno, vamos a pensar por lo más fácil. Por la cantidad. No, internacionalmente yo he corrido 28, creo. 28 maratones. Internacionales. Maratones, ultramaratones he hecho 3. 3 ultramaratones. ¿De cuántos son ultramaratones? ¿De cuántos son los ultramaratones? Los ultramaratones que he hecho son de 80 kilómetros. 80. Sí, fíjese usted. Anote ahí. Entonces, eso, lo que más me han marcado de mis maratones, yo diría que han sido 2 que no son ninguno de los 2 los que más me gustan. Okay. O sea, mira la coincidencia. El que más me gusta es Nueva York. Es donde tengo mi mejor tiempo también. Pero los que más me han marcado es Chicago. Creo que el segundo que hice en Chicago. Porque logré sentir que fue el maratón perfecto. En el maratón que yo corrí y nunca tuve dudas. Sé que todo fue como sobre rieles y llegué a la meta y yo terminé. O sea, un paseo. Sí, y bueno, ese maratón y ahora el reciente que hice este año, porque fue una satisfacción perseguido, o sea, el tratar de hacer menos de 3 horas a los 60 años, algo que hace 20 años yo lo tenía en duda si yo iba a llegar a los 40, a los 50, a los 60 corriendo. Entonces, pues, esos 2 maratones creo que no se me van a olvidar fácilmente. ¿Cuál fue el último que hiciste ahora? En Rotterdam. A Rotterdam. Sí, en Rotterdam. ¿Y en qué tiempo hiciste allá? 2:54. Wow. ya queda una zancada de 10 kilómetros por zancada. Pero bueno, eso, tú sabes, el que más me gusta de todos los maratones que he participado es el de Nueva York. York. No creo que haya eso, o sea, la atmósfera de eso es indescriptible. No aparece en ningún otro sitio. Es correcto. Y cómo, hablando precisamente de esa parte, de la parte de la edad y la preparación, ¿cómo se prepara un corredor máster, 60 años más, para correr maratones por debajo de 3 horas? ¿Cuál es la preparación? No varía. Como yo le digo a la gente, yo hago lo mismo, pero en menos cantidad. Pero hay algo que aumente la cantidad, que es necesario, el reposo. O sea, tú necesitas más tiempo de recuperación. No solo decir, bueno, si voy a hacer un entrenamiento, porque al final tienes que correr los kilómetros. 20 kilómetros, pero ya tú sabes que tienes que descansar más para recuperarte de ese entrenamiento. Entonces, el ajuste es aumentar la recuperación y disminuir la carga, porque ya el desgaste natural de tus músculos pues está ahí, está presente. Evitar llevarlo a esa fatiga. Sí, porque... Sino llevarlo como siempre bien balanceado. Vamos a decir que el esfuerzo tiene que ser más dosificado, porque tú te puedes lesionar y al final tú no quieres estar lesionado. Claro. Quizás tú lo puedas intentar, pero no hay necesidad tampoco, no vale la pena. No, porque es lo que te digo, tiene que estar en función de la satisfacción que tú buscas, y si tú la vas a tener ahí, pues ahí está. Tú sabes que es muy importante cuando tú mencionas eso, de saber que ya después que pasamos de ciertos umbrales, hay que ser un poco respetuoso, de no pretender que vamos a seguir y a correr, entendiendo que vamos a tomar unas semanas de intenso entrenamiento y que después vamos a descansar, sino más bien que vamos a trabajar, vamos a avanzar, vamos a sumar esto que andamos buscando para
cuando lleguemos al maratón no nos llegue nada de sorpresa, pero también vamos a descansar lo suficiente que cuando eso llegue no voy a sentir que estoy subiendo una montaña rusa. Sí, claro. Y el entrenamiento es clave en todo esto, llevarlo bien. Es un tema que es científico, no, tú sabes, no es algo como que se improvisa. Por eso me siento muy feliz de ver los grupos que se forman, que buscan personas que saben, que los orientan, porque muchas personas empiezan a practicar un deporte, sea este o cualquier otro, y por cualquier tema pues tienen una lesión a los 15 días, si es corriendo en la pierna, en la pantorrilla, en el talón, si es un tenista una fascitis. ¿Entiendes? Sí. O sea, cualquier deporte que tú lo inicies sin una asesoría adecuada, pues te puede provocar lesiones, y correr no es diferente. Tú sabes que cuando yo comencé a correr y cuando comencé a buscar un club, era que yo corría y salía a correr y yo decía, pero ¿por qué? A mí me duele la cabeza. Y decía, pero ¿por qué me duele esta rodilla? ¿Por qué me duele esta cosa? ¿Por qué si yo voy a entrenar lo que vengo sufriendo? Y decía, y me decían, pero que no corra nada, porque si tú lo que estás con un dolor, digo, no, es que no puede ser. Algo debe ser. Entonces digo, busqué un club, y fue cuando entramos a lo loco, y me asesoraron, y me decían, no, esto es así. Cuando comencé a entender, digo, pero esto es otra fragancia. Cuando ya tú estás consciente de lo que viene. Claro. Lógicamente, el deporte de resistencia conlleva el sufrimiento. Sí, o sea, no tampoco nos vamos a mentirle a las personas. O sea, siempre te va a doler alguito, siempre vas a tener esos días donde el cuerpo no quiere trabajar. Pero volvemos a lo mismo. Si todo se hace bien, es mejor, es más llevable. Si tú tienes unos tenis apropiados para correr, te van a doler menos las rodillas y los tobillos y los pies que si tienes un tenis no apropiado. Si usa la postura correcta. Exactamente. Si sabes, si te posicionas bien, si ya pones tu cuerpo en posición que debe ser, pues eso te va a ayudar a que te duela menos la espalda. Claro. Que te deje de doler 100%, no sé. O sea, yo siempre digo a la gente, yo creo que yo siempre me duele algo, pero... Y si no te duele, sale a buscarlo. Te va corriendo y me lo duele. Yo estoy muy sano, tengo un dolorcito en una esquina. No me duele. Pero además se desarrolla ese umbral de dolor. Claro, aumenta mucho. En el corredor de resistencia y sí, por ahí vamos. Así es. Entonces, esa motivación, Cueto, porque... Tú dices, bueno, hay un día que uno quiere levantarse, hay un día que uno quiere llegar al mirador, y a veces vamos que queremos morder el asfalto y llegamos allá. Aquí estamos, vamos a ver qué va a pasar. La disciplina gana. Exactamente. ¿Y cómo tú te mantienes motivado ya con tantos años corriendo? Bueno, buena pregunta. Yo creo porque ya llega un momento en que eso es parte de tu vida, que no hay una manera de tú sacarlo. O sea, yo estoy... no me siento mejor cuando no estoy corriendo. O sea, ya por ejemplo, ahora tengo unos días que he estado en temas de revisiones médicas y esto, y no he estado corriendo y estoy un poquito hasta de mal humor, tú sabes, porque digo, no, pero es que tengo que correr. Válvula de escape, no parece. Claro, entonces realmente, pues ya, y como te dije, ya la motivación es la misma satisfacción que se logra cada vez. Entonces no, pero ya eso está incorporado en tu ADN, ya, eso es parte de ti. ¿Tú te acuerdas del viejito que siempre iba? Sí, el viejito, él murió el viejito. Que ese para mí también era una... ahí estaba, siempre hay estas personas que uno siempre los recuerda. Sí, no, hay la historia del parque es rica en ese tipo de ejemplos, porque tú sabes, mucha gente ha entendido que la salud se busca, uno debe hacer el esfuerzo. Que muchas personas me dicen, sí, llega un momento en que ya no es tan saludable. El tema es que hay que buscar motivación. Claro. Entonces, sí, ciertamente hay un poco de exceso en ciertos momentos, pero nada, o sea, siempre es mejor pecar por comisión que por omisión.
Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí. Es mejor tener, como yo digo, mejor tener algo acumulado. Yo tengo unos kilométricos ahí, por si acaso, guardado, que no me digan que me hagan falta mañana. Tú sabes que antes que Orquídea vuelva, porque quiero, hablando del tema de maratones, reconocerte y reconocer a los que fueron marcando ese paso delante. En nuestro primer maratón, que fue Berlín, cuando en todos esos nombres de los maratonistas que han hecho los majors, estar ese nombre tuyo, Sí. y estar el nombre de otros más que también han sido líderes que admiramos, para nosotros eso nos llena de orgullo. Sí. Este de podcast, verdad. más que llevar que corran bien, que corran mal, es el orgullo que nos hacen sentir estos líderes que hoy lo vemos compartir con nosotros, que en su momento entramos como los niños malcriados, nos metimos en su territorio, pero que hoy estamos abrazando este cambio y que eso se lo debemos a ustedes. Sí, y nosotros somos un poco conscientes de eso. Nos gustaría que, yo siempre lo digo cuando me preguntan en el parque, que el tema del deporte se vuelve comercial. Cualquier deporte hoy día tiene mucho comercio. Claro. Pero si tú tratas de que sea una vivencia, tú ves, no te dejas arropar por el comercio, por la propaganda, tú le buscas y le encuentras otros puntos que son mucho más relevantes. Un propósito mayor. Y te da mayor valor de propósito y de resultado. Tú sabes, o sea, yo nunca, siempre uno tenía, cuando empezó a escuchar, yo quiero ir a Boston, o sea, una idea de yo quiero ir, por ejemplo, mira Rotterdam. Sí. Cuando yo empecé a correr, Rotterdam era el maratón más rápido del mundo, supuestamente, en ese tiempo. Y pues nunca había podido ir hasta ahora. Pero eso tampoco era una preocupación. Okay. ¿Tú me entiendes? O sea, el correr un maratón es lo mismo correrlo en Cincinnati, que en Filadelfia, que en Rotterdam, que en Japón, que en Australia. Hoy en día con la comercialización ya va este tema de los medios, ya eran 4, ahora son 6, ahorita van a ser 8. Ahorita van a ser 10 porque hay un tema de comercialización. Pero y el de República Dominicana, que venimos con un medio para acá, no sé cuándo, pero ese tiene que dar aquí. Y eso puede ser un tema que frene porque hay personas que económicamente no pueden hacerlo. Claro. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú decir que la motivación para ser corredor es completar los majors, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con eso. No, la satisfacción es correr. La nuestra. Tú sabes, o correr en diferentes sitios, en diferentes lugares. Pero al final, tú sabes, tampoco es muy personal el tema. Pero sí, el deporte es un poquito más que eso, que esa guerra comercial que puede generarse alrededor. Sin embargo, van 50,000 gente. Exacto. El mundo entero se avalancha. Sí, a cada evento eso es increíble. O sea, en todos los eventos, desde el más relevante que puede haber, eso es limitado siempre. O sea, y se queda más gente fuera que lo que logran entrar. Ya eso es un problema. Por ejemplo, y cada vez lo complica más. En Londres ya... hay muchos maratones, por ejemplo, donde yo enviaba mi tiempo y me inscribí, me daban, no me regalaban la inscripción, pero sí la entrada me la aseguraban. El paso, garantizaba. Exacto. Pero ya los maratones están que ni eso, por ejemplo, ya en Londres nada más lo hacen para londinenses. O sea, aunque yo tenga el tiempo que sea, si yo soy extranjero, no va. No tengo que meterme en la lotería. Y bueno, eso también parte del comercio, como yo te decía. Bueno, pues ya ahora si tú quieres ir a Londres, seguro tienes que comprar un paquete, tienes que... Ya lo compramos. Sí. ya nosotros cumplimos con los reyes, cuando murió la reina. Tú te lo regalas. Nosotros fuimos a los 9 días de ella. Nosotros fuimos a los 9 días de la reina. Ella fue el día que murió y cuando pasó el rezo, nosotros damos el otro día. Llegamos un poquito tarde porque era lejos, pero fuimos.
y estuvimos allí acompañándolo en su duelo. Yo siempre digo que eso es lo caro del deporte, porque Sí. todo lo otro es barato. Sí, exactamente. O sea, pero todo- que es más barato cuando lo estamos disfrutando que en una Sí. clínica. Claro. Ah, eso sí. Además. Exacto. La clínica sale más cara. Dale mucho más costosa. Mira, ¿qué le dirías a una persona que tenga una edad de 60, 70 años, que dice que la edad es un límite? ¿Qué tú le dirías a esas personas para que se paren de ese asiento que están ahí, pensando de que ya, de que no tienen nada que hacer con su vida y mucho menos un deporte? Yo preferiría decírselo a una persona joven. Exactamente. Yo diría que dile a ese joven que está ahí que piensa que tiene toda la vida por delante y que no quiere hacerlo. Sí, sí. Pero la verdad, porque ya una persona, si lo que quiere es empezar a una edad ya es como, ¿verdad? Sí. Yo lo que diría es que lo haga hasta un límite, tú sabes. Claro. O sea que... Dentro de su posibilidad. Exacto. Y que se ponga límites más Lograble. logrables, más cercanos. Sí. Y no es que una persona no pueda empezar tarde a correr, por ejemplo, y llegue y pueda hacer un maratón. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que tiene que saber cómo hacerlo, tiene que ser más paciente, Claro. hacerlo más. Porque ya tú estás más sensible a generarte un problema que va a ser peor que la salud que anda buscando. sí, que la salud que anda buscando. Tú sabes, es cuando hablamos y hemos visto que desde que tú iniciaste, que nos te invitaron a correr y que te dijeron, bueno, mañana son 21, la semana que viene vamos a correr 21, y arrancaste, todavía no has parado de correr. En algún momento, Cueto, ¿ha habido alguna desmotivación en tu carrera? Y si lo hubo, ¿cómo tú superaste eso? Wow, buena pregunta. Yo diría que quizá no desmotivación, pero sí hay momentos en que tú puedes tener cierta baja, que casi siempre viene por el tema de las lesiones, que en mi caso han sido pocas. En toda mi trayectoria nada más me he lesionado así un par de ocasiones fuertes. Pero eso llega ese momento cuando tú estás lesionado, que piensas que ya no va a volver a hacer lo mismo, que es verdad. No voy a mentir, ¿ok? O sea, hay gente que dice, no, que con la recuperación y el trabajo duro, tú vuelves a tener un nivel, pero el mismo tú no vas a volver a hacer. Correcto. Y sí, eso creo que son los momentos más difíciles, pero como siempre te digo, o sea, ya también tú tienes eso parte de tu día a día, de tu rutina, y tú vuelves. Pero hay uno concreto que tú puedes darnos ese ejemplo, porque ahí quienes están ahora escuchándonos pudieran estar en ese momento de quiebre donde cualquier circunstancia de la vida lo detuvo. Puede ser un familiar que ya haya partido, puede ser un hijo que ya no exista, puede ser alguien que se haya ido o una enfermedad que la hayan detectado o alguna situación emocional, física, psicológica que esté bloqueando. El que se pare de donde está, el que diga, voy por mi vida a recuperarla. Ese mensaje es para ellos. Mira, el mensaje realmente debe de ser el por el donde iniciamos. O sea, exacto. Wow, aunque tú tengas una dificultad muy grande, personal, todo lo tenemos, qué sé yo, un día me quedé sin trabajo, un día se me enfermó un hijo, o mi madre murió, o mi padre. O sea, el tema allí es, tú tienes que, ¿qué es lo que me da satisfacción? Y por eso vuelvo a esa palabra, entonces, si lo que te da satisfacción, tú no lo puedes abandonar, porque eso es lo que va a compensar el momento de dolor, el momento de tristeza, el momento de baja. Yo siempre decía que cuando me sentía mal, ya no lo hago, ¿verdad? Pero me sentía agripado. Lo que hacía era que me ponía un sudador y me iba para el parque y se me quitaba. O sea, ¿qué medicina? A sudar la fiebre. Vamos a decir, me dolía la cabeza, llegaba del trabajo, me dolía la cabeza.
qué dolor de cabeza. Y yo me ponía los tenis. ¿Para dónde tú vas? Tú dices que te duele la cabeza. Sí, pero yo sé que cuando yo venga ya no me va a doler la cabeza. ¿Me entiendes? O sea, le faltaba ahí, esa. cuando tú reconoces que lo que tú haces te hace bien, tú puedes dudar en algún momento, pero al final tú vas a volver a hacerlo, porque ahí hay una satisfacción, hay un beneficio que tú te haces consciente de inmediato, como tú lo decías en principio. Sí, que tú te haces consciente de él. Y mira cómo la vida nos trae aquí. Hacer eso no es egoísmo. Lo voy a traer por ahí, porque a veces cuando se nos va un ser y queremos sonreír, yo no puedo sonreír porque se me fue fulano, no puedo sonreír porque tengo una cosa, no es por el que se fue, es por ti que estás ahí. Piensa en ti y en lo gratificante que es volver a encontrar esa excelencia en tu salud, en tu bienestar. Sea esta disciplina que es el correr, pero puede ser la que tú quieras, puede ser esa que tú anhelas, si es jugar tenis, voleibol, montar bicicleta, natación, ir al gimnasio, cualquiera, pero hazla consciente de que es por ti, para ti y para los tuyos también. Muy buen mensaje. ¿Qué diferencia has notado entre participar en maratones internacionales como Boston, Berlín, Rotterdam y los eventos nacionales, los eventos locales, guardando la distancia? No guardando la distancia, obvio, guardando la distancia. Si tú has visto que los eventos locales ya van adquiriendo cada día más calidad en cuanto al montaje, el desarrollo, ruta y demás. Mira, yo creo que aquí se está haciendo muy buenos eventos. Sí. Y volvemos a lo mismo, las circunstancias a veces requieren. Yo recuerdo cuando nosotros organizábamos eventos, el grupo con José Elías Reyes, Leslie Cabrera, la misma Julieta, Rafael Espina, hacíamos eventos. Había cosas que uno veía en esos maratones y algunas las podíamos traer, otras no. Hay cosas teníamos que cambiar. Qué sé yo, tú vas a un maratón a Berlín o a Londres, ellos te ponen puestos de agua. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero esa agua no tienen que ponerle hielo porque la temperatura se la dan a temperatura ambiente porque está frío. Sí. Exacto. Aquí a 30 grados o 32 grados que hace una tarde en el malecón, tú tienes que ponerle hielo. Entonces eso te requiere otra logística, otra preparación. Entonces sí criticamos a veces porque hay para que mejoremos, pero es más difícil, es más dificultoso organizar. Los eventos aquí se dan bastante buenos. Hay muy buena ambientación de los eventos. Se están dando con las animaciones, con muy buena animación, apoyándose. Y los clubes han venido a hacer un apoyo humano, motivacional a los eventos. Y es mucho más divertido correr ahora que antes. Claro. Mucho más divertido. Y los eventos nuestros, pues, salvo que tú lo quieras comparar con un evento ya un mayor o cualquier evento algo de eso, pues ya sí te va a quedar un poco corto. Pero si tú lo comparas con eventos de categoría media, baja, por decir, en Estados Unidos, los de aquí no tienen nada que... Yo he corrido en Miami, en muchos sitios, carreras de 10, de pequeña, 21, y aquí lo hacemos mucho mejor. Claro, sí. O sea, ¿me entiendes? Aquí lo hacemos mucho mejor en muchos casos. O sea, que he corrido carreras pequeñas que hacen los clubes como el de Nueva York o así. Son carreras que aquí las hacemos mejor, la verdad. Tú sabes que no podemos quejar. Cuando tú hablabas de circunstancias, yo voy a tocar un punto muy importante aquí. Nosotros hemos crecido mucho y con la preparación de carrera, con la salida de meta, tener una población de 700, 1000, 1500, 2000 atletas sin tener un sonido, sin hacer que la animación sea un factor determinante, porque tenemos que impulsar. Estamos retados porque tenemos los vecinos de enfrente que nos están haciendo
ese bloqueo a lo que nosotros en reiteradas ocasiones los hemos invitado a que conversen con los clubes, a que hagamos como esa hermandad, que bajen a entender el propósito que nosotros queremos y nosotros entender dónde nosotros podemos mejorar para que unidos podamos construir esta comunidad. Porque nosotros lo que estamos fomentando es un mundo donde todos seamos de manera integral sostenible en salud, en bienestar, en armonía, en todo. O sea, pero en vez de comenzar a bloquear, como es muy usual aquí en República Dominicana, que todo lo que está bonito hay que patearle el jabón, hay que meterle el jabón adentro, romperlo, y después que está roto que lo vemos bien. ¿Cómo tú miras eso y cómo podemos? Mira, también las sociedades deben de... Lo que tú dices, no solo debe ser el grupo o los grupos que se manifiesten, o que la sociedad tiene que crecer y desarrollarse de la misma manera. Mientras sigamos teniendo personas que no captan ese mensaje de el medio ambiente, lo amigable, la empatía, el ser más libre, exactamente. Pues siempre va a haber ese tipo de cosas. Yo quiero que tú sepas que nosotros tuvimos muchos problemas también en la época donde nosotros hacíamos carrera. De hecho, las carreras eran en el 0. Sí. Ahora las carreras son en el 5. Pero todo eso es porque alguien empezó a pelear. Y es una o dos gente. ¿Entiendes? Entonces, que yo diría que, o sea, recuerdo que en algún momento me entrevistaron en ese tiempo también. Y yo decía, bueno, pero es que yo no sé, el que vive frente al Central Park. Exactamente. Eso se da el lujo de tener un apartamento frente al Central Park, pero en el Central Park hay una actividad toda la semana. Todos los días. Yo nunca he oído que la prohíben por los que viven al frente. Pero que nadie se atreve a llamar a la gobernación del parque central para decir que les bajen la música. Sí, o quizá lo hacen, pero hay una línea de respeto. Puede yo creo haber, que nosotros lo que tenemos que buscar es eso. Exacto. Yo diría que ahí lo que hay que tratar de que sea algo que sea compatible, porque si hay un evento, hay un evento, y los eventos tienen una característica y tienen su tiempo, que está limitado, no son el 10. Pero ven acá, si se empieza el evento a las 4 de la tarde o a las 5 y se hace bulla hasta las 8 de la noche, o sea, ¿por qué no se puede? Exacto. Pero entonces eso, volvemos a lo mismo. También eso tiene que ver con las autoridades. Exacto. En el sentido de que lo manipulable que pueden ser en también. Las ciudades, y que en las ciudades normalmente los ayuntamientos, las municipalidades se integran mucho a los eventos. Aquí esa integración es dependiendo. Es más difícil porque todavía eso no se ve en su dimensión, tú sabes, pero yo diría que también se avanza, también se avanza. Yo recuerdo uno de los síndicos anteriores que hasta se llegó a reunir con algunos de los grupos y eso, o sea que los mensajes van calando, lo único que hay que hacer consistente. Seguir impulsando. En un maratón que estamos. Sí, en un maratón. Entonces lo que queremos es eso. Vamos a conversar, sea quien sea, tanto las autoridades, yo creo que las autoridades, a quienes con todo lo que nos solicitan de la ley, como permiso, todos los impuestos, cumplimos con eso. Si cuando nos acumulamos somos muy enérgicos y subimos quizás los niveles de la alegría y de la música y todo lo demás, vamos a conversar, pero vamos a respetar también. Porque decimos, vamos a conversar. Yo creo que somos un paísito pequeño. O nosotros los clubes vamos a hacer cada quien, vamos a agarrar una torre, nos vamos a poner enfrente cada quien por clubes y vamos a solicitar que nos escuchen a todos con una buena línea de mando. Creo que eso es un tema, eso es momentáneo, eso... porque al final volvemos a lo mismo, un evento tiene un periodo, tiene un tiempo. No hay derecho a molestar quizás, pero eso sabemos que eso es en el mundo ideal. En la realidad no es así. Lo que necesitamos es personas no que exijan que no se les moleste, sino que sean empáticos y digan, bueno, esa pequeña molestia yo la guardo hoy, que quizás esa persona me va aguantar una moletica a mí otro día. Entonces, es como los vecinos, yo digo. Exactamente. Tú sabes, a veces el vecino pone una musiquita ahí, tú
tú se la escuchas porque él tiene derecho a poner su musiquita un día. El día que tú la pones, tú también él la va a tener que escuchar. Entonces, pero bueno, no sé, en este caso que son cosas muy de salud, muy... Y son así en donde quiera, o sea, donde quiera que tú vas, los eventos son así. No hay dos tipos de eventos. No hay uno así que silencioso y uno con bulla. Ese es el evento. Y suerte tienen, digo yo, que no hay, que todavía estas cosas no llaman 50, 60 mil personas, porque la bulla que ustedes ven que se hace en el maratón en un maratón como Nueva York, se oyen en todo Nueva York completo, porque es todo desde que inicia allá abajo. Entonces mira que ahí viene la otra pregunta ya, que es, tú visualizas, porque estamos preparando a los vecinos, porque nosotros creemos que vamos a hacer un mayor aquí en Dominicana y que vamos a hacer a la 27, la Kennedy y todo ese cuadrante y que vamos a llenar con un mayor la República entera, porque donde quiera se van a tener que alojar mucha gente para que haya eso aquí. Y si los gobiernos ven el beneficio que eso aporta a la economía nacional, una economía es una economía circular, pero muy buena, porque estamos hablando de 50,000 personas, la industria completa se mueve, el país entero se mueve. Entonces, ¿cómo tú pudieras en tu ideal decirnos si será factible en República Dominicana y si lo veremos eso aquí? Mira, si tú ves el resto de América, porque, ¿verdad? Es muy difícil, la verdad. Claro, nosotros tenemos una ventaja que no tienen muchos países, que es el turismo que ya tenemos conquistado, pero países y ciudades importantes como han logrado tener un maratón que llame gente, como México, Colombia. Colombia está muy de moda. Buenos Aires tiene un maratón más o menos, pero no es fácil. Se necesita mucho compromiso, mucha voluntad. De las autoridades, porque... Y el empresariado. Porque, o sea, es todo un proceso. Eso es como querer traer aquí también, qué sé yo, una competencia de MotoGP o un juego de serie. Fórmula 1. Un juego de Grandes Ligas, lo que siempre se ha hablado. Pero si somos el país beisbolero número 1 y no tenemos todavía un estadio donde traer un equipo de Grandes Ligas a jugar, no sé si está bien uno ponerse como objetivo tener un maratón de categoría 1 aquí en República Dominicana por los próximos años. Bueno, yo lo veo un poco lejos. Me gustaría ver. Pero lo ve. Ah, no, sí, hay que ser positivo. Bueno, ya estamos ahí, nos dejó la buena promesa, porque si lo ve, eso es importante. Y a usted que está allí mirándonos y que nos está evaluando si estamos diciendo lo correcto o no, lo que queremos es que si tú también te sumas donde tú estás ayudando a cada corredor, cediendo el paso cuando hacemos los fondos, abrazando el corredor, no como un intruso en la avenida, sino como una persona que anda buscando la vida y que está buscando territorio para poder seguir corriendo y disfrutando de nuestra ciudad capital, de Santiago, de las distintas rutas, Punta Cana, el país entero está corriendo. Entonces, todos vamos a sumar. Yo siempre le digo a los comerciantes que vean esa oportunidad, al Ministerio de Turismo, a mi amigo David Collado, que también pueda mirar esto. Ya quizá no David, pero por lo menos otros que vengan más adelante, que puedan entender que el turismo se va a fortalecer. Turismo deportivo es un potencial en desarrollo aquí en República Dominicana. Sí, definitivamente. Y hay gente que lo está intentando, porque tú sabes que tenemos el tema del triatlón. Exacto, que va muy bien. El tema del golf, que ya tiene una parada, la PGA. O sea, se va haciendo. En algunos deportes van más rápido que otros, y todo tiene mucho que ver también con los recursos. Pero esperemos, aquí hay el tema de los clubes, va a ayudar mucho a eso también, porque los clubes buscan esa parte de ese objetivo, y vamos a ver, vamos a ser positivos. Yo diría, bueno, si empezamos con tener nosotros cuando hacíamos el medio maratón tratamos de internacionalizarlo.
trayendo atletas internacionales. Lamentablemente pues se fue el patrocinio para eso, pero ojalá alguien retome y vuelva a intentarlo paso a paso. De hecho, Puerto Rico que tiene ya el Ola Challenge tiene está un muy 10K que tuvo muy en su momento. Claro, también después de la pandemia hay muchas cosas que se han perdido y que han cambiado, pero Puerto Rico tenía un 10K muy bueno y tenía un par de 21K también muy buenos, ya con iban muchos atletas internacionales, y eso se logra. Bueno, eso es lo que queda de usted, que tiene su milloncito ahí igualado. Si el banco no le da interés, vamos a invertirlo aquí en el turismo deportivo. Vamos a montar esta estructura y los clubes estamos pues abiertos para que eso ocurra. Entonces, vamos ya a ir cerrando. Dale ese mensaje final que tú quieres decirle a nuestro país, a nuestra gente, y sé libre. No, la verdad que uno tiene predicar con el ejemplo. Básicamente, yo no soy una persona que conversa mucho, pero lo que uno hace, uno espera que los demás lo aprecien y lo asimilen. Es una forma de vivir diferente, una forma de fijarse metas y lograrlas, y que eso te empuje hacia otra meta. Yo siempre digo que una persona es, cuando empieza a correr maratones, tú le preguntas, yo era una persona antes de que yo corrí mi primer maratón y soy una persona diferente después que corrí un maratón. Eso es difícil que mucha gente de afuera lo vea, pero el mensaje de nosotros hacia ellos es: sí, mira, tú vas a cambiar. Tú vas a cambiar seguro. O sea, tú te vas a sentir otra persona, tú te vas a sentir que tú puedes lograr más cosas. Y yo creo que eso es lo principal. Después lo otro, salud, y por todos lados. Esto es un deporte que lo único que brinda es salud. A pesar de las cosas negativas que se dicen, porque siempre están las personas malintencionadas. Sí. Que yo recuerdo cuando hemos tenido una persona que haya tenido un contratiempo, sí, que la persona lo primero que te dice: tú no supiste, o tú viste, ese por estar corriendo. Sí. ¿Qué pasa? No, por estar corriendo llegó ese día. Exactamente. ¿Entiendes? No, por estar corriendo llegó ese día. Si no hubiera estado corriendo, lo hubiera pasado antes. Entonces eso es, claro, eso siempre también el consejo es: hágase su estudio médico. Claro. Yo siempre voy a mi médico. De hecho, tengo todos los exámenes médicos que me he hecho en los últimos 30 años en mi casa. Wow. Por si alguien quiere utilizarlo y hacer un estudio. Después. ¿Qué era lo que había este hombre? ¿Qué era lo que este hombre hacía? Que duró 30 años corriendo, parando sin parar. Y bueno, ese es el mejor consejo que se puede dar. Que sí, que lo hagan, que es algo bonito, un deporte de satisfacciones, y que vale la pena dedicarle 1 hora al día a tu salud. Porque al final por eso empecé yo a correr, dicho sea de paso. Porque quería tiempo para mis hijos que acababan de nacer y estaban pequeños. Entonces, ¿qué podía yo hacer en un corto tiempo que me diera satisfacción de hacer mi ejercicio? Pues yo siempre he hecho mucho ejercicio. Entonces, bueno, aquí yo salgo de mi casa, me pongo unos tenis, salgo y vengo, y en 1:30 ya yo he hecho todo el ejercicio que yo necesito. Entonces por ahí empecé. ¿Tú ves? Y bueno, ya lo otro se logró porque sí, porque estuvo trabajando y va progresando, pero nunca con el objetivo de tener un logro, de ser internacional, tener todos los medios, de tener élite, de tener tiempo, sino de hacerlo mejor cada vez y de tener más satisfacciones cada vez. Señores, verán cómo comenzó Cueto.
al final fue que dijo la motivación, porque queríamos sacarle el jugo, queríamos aprovechar a Cueto, parar a Cueto de correr, sentarlo aquí, como él lo dice. Yo no sé de mucho hablar. Si fuera corriendo, podemos pararnos mañana. Pero como es hablando, vamos a darlo aquí. No me da Cueto, porque lo de nosotros es correr. Para mí, Orquídea, ha sido un gran placer, Cueto, tenerte con nosotros, vivir esas experiencias contigo de todo este recorrido durante 30 años que tenemos que hacer un cancito para celebrar eso. Yo soy de los de fiesta, ¿viste? Por eso yo no voy a hacer el que ande corriendo mucho, pero en la fiesta sí voy a estar. Entonces, para nosotros ha sido un inmenso placer. Esta es tu casa, Cultura Fit, el club, nuestro parque, nuestra República Dominicana, el mundo del running a nivel nacional. Les agradece ese gesto de bondad, de aceptarnos, de valorarnos y de vivir este tiempo tan bonito que la vida nos ha regalado. De verdad que para mí es un inmenso placer y un orgullo. No, el orgullo es mío. La verdad que le agradezco la invitación. Cada vez que ustedes sientan que hay algo que podemos aportar, pues estamos a la orden. A los jóvenes que nunca descuiden el ABC, como yo digo, del running, que es unos buenos tenis, una ropa deportiva apropiada y el descansar. El descansar. Porque son los tres aspectos primordiales. Así que, bueno, nada más nos queda decir, como dijo Basilio, muchísimas gracias por estar aquí. Y a ustedes, síganos en nuestras redes sociales, Cultura Fit en podcast en YouTube y Cultura Fit RD en Instagram y en Facebook también. Así que nos vemos en la próxima entrega. Así es que hasta la próxima. Gracias.